Hola, somos Vera, Teresa, Sara, Mar, Inés y Óscar, alumnos de primero de enfermería, y vamos a explicar la mecánica del bombeo del ventrículo izquierdo. El bombeo cardíaco está basado en dos movimientos, la sístole y la diástole. La sístole es el movimiento de contracción que va a empujar la sangre hacia afuera del corazón a través de las arterias. La diástole, por otro lado, es el movimiento de relajación y expansión que permite el paso de la sangre hacia las cavidades del corazón. Además, la circulación de la sangre está regulada por unas válvulas que son las que permiten el paso de esta hacia las diferentes cavidades. Vamos a enfocar este proceso de bombeo cardíaco en base a las diferencias de presión y volumen que se generan en las diferentes fases del proceso. Pero primero vamos a explicar los conceptos de presión sistólica y diastólica. La presión sistólica. Este concepto se refiere a la cantidad de presión máxima de las arterias cuando se encuentra el corazón contraído, es decir, en sístole, y este bombea sangre al cuerpo. Esta presión es medida en milímetros de mercurio. La presión diastólica es la medida más baja de la presión arterial. Se produce cuando el corazón se encuentra en relajación, es decir, en diástole. Durante este movimiento el corazón se llena de sangre y recibe oxígeno. En esta gráfica vamos a poder observar las curvas de presión sistólica y diastólica, ambas curvas de volumen-presión. Está representado el volumen en el eje de abscisas en mililitros y la presión en el eje de ordenadas en milímetros de mercurio. La curva de presión diastólica está determinada a partir del progresivo llenado del corazón y la posterior medición de la presión diastólica justo antes de que suceda la contracción ventricular. Dicha presión se conoce como presión telediastólica. Y la curva de presión sistólica se realiza con mediciones de dicha presión durante la contracción ventricular. Justo antes de la contracción del ventrículo, el volumen aumenta por encima de 150 mililitros y la presión diastólica no aumenta mucho. Esto permite que la sangre fluya cómodamente desde la aurícula hasta el ventrículo. Una vez se superan los 150 mililitros, la presión diastólica del ventrículo aumenta considerablemente. Esto se debe a dos factores: a que el tejido fibroso del corazón no puede dilatarse más y a que el pericardio, una membrana que envuelve el corazón, llega a su límite de estiramiento. Por otro lado, la presión sistólica del ventrículo izquierdo durante la contracción aumenta rápidamente, mientras los volúmenes se mantienen relativamente bajos y con poco crecimiento, al contrario de la presión. La presión sistólica máxima se registra en un intervalo de volumen entre 150 y 170 mililitros. A medida que el volumen sigue aumentando, ahora la presión sistólica va disminuyendo. Esto se debe a que a grandes volúmenes los filamentos de actina y miosina de las fibras del corazón se separan para que la fuerza de las contracciones sea menos eficaz. Las líneas rojas de la gráfica representan el diagrama volumen-presión del ciclo cardíaco, el cual se divide en 4 fases. Fase 1. Periodo de llenado. Esta fase comienza con un volumen ventricular de 50 mililitros y una presión sistólica con valores de 2 a 3 milímetros de mercurio. El volumen de sangre que permanece tras el latido anterior se denomina volumen telesistólico. A medida que la sangre venosa fluye desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo, el volumen ventricular aumenta hasta 120 mililitros. Este aumento de 70 mililitros se denomina volumen telediastólico. En cuanto a la presión diastólica, esta aumenta de 5 a 7 milímetros de mercurio. Fase 2. Periodo de contracción isovolumétrica. Durante esta fase, todas las válvulas se encuentran cerradas, de manera que el volumen del ventrículo no varía. Como indica el nombre de esta etapa, isovolumétrica, el volumen permanece igual. En cambio, la presión sí aumenta, igualando la presión que sufre la aorta alcanzando los 80 milímetros de mercurio. Fase 3. Periodo de eyección. En esta fase, el ventrículo se contrae más para poder expulsar la sangre, provocando el aumento de la presión sistólica. Para permitir el flujo de la sangre hacia la aorta, la válvula aórtica debe abrirse, causando una disminución en el volumen del ventrículo. Fase 4. Relajación isovolumétrica. Cuando termina el periodo de expulsión, se cierra la válvula aórtica y, como consecuencia, la presión vuelve a tener un valor de 2 a 3 milímetros de mercurio, que se corresponde con la presión diastólica del inicio de la primera fase. Durante este periodo, el volumen no varía,
por lo que volvemos a tener los mismos valores que en el punto de partida, 50 mililitros de sangre en el ventrículo y una presión auricular de 2 a 3 milímetros de mercurio. Ahora trataremos los conceptos de precarga y poscarga. Al grado de tensión en el músculo cardíaco en el momento en el que empieza a contraerse, lo llamamos precarga, y al grado de carga o presión arterial contra la que el músculo debe contraerse, poscarga. Estos conceptos sirven para evaluar las propiedades contráctiles del músculo y tienen gran importancia ya que se pueden ver alterados. En la contracción cardíaca, la precarga coincide con la presión telediastólica y la poscarga con la presión en la aorta que sale del ventrículo. Esto se puede ver reflejado en la fase 3, representada en la gráfica. Ahora procederemos a explicar la energía química necesaria para la contracción cardíaca y la utilización del oxígeno por el corazón. Una gran medida de la energía química liberada mientras el corazón desempeña su función es la tasa de consumo de oxígeno por parte del mismo. Esto ocurre porque el miocardio, para poder realizar el trabajo de contracción, utiliza energía química. Alrededor del 70% y el 90% de esta energía proviene del metabolismo oxidativo de los ácidos grasos, y entre el 10% y el 30% procede de otros nutrientes, como son el lactato y la glucosa. Según estudios experimentales, la energía química gastada durante la contracción y el consumo de oxígeno del corazón están directamente relacionados con el área sombreada de la gráfica, constando esta de trabajo externo y una porción añadida denominada energía potencial. Esta energía simboliza un trabajo añadido que podría conseguirse a través de la contracción del ventrículo, si éste consiguiera vaciar totalmente la sangre de su interior con cada contracción. El índice de tensión-tiempo demuestra que la tensión que tiene lugar en el miocardio durante la contracción multiplicado por el tiempo de duración de la contracción es prácticamente proporcional al consumo de oxígeno. Conforme la ley de Laplace, la presión del ventrículo izquierdo está vinculada con la tensión de la pared ventricular y el radio. T igual a P por R. Cuando la presión sistólica es alta, es decir, igual que la presión del ventrículo izquierdo, debido a que la tensión también lo es, la utilización de oxígeno es mayor. Cuando la presión sistólica está siempre elevada, el estrés de la pared y la carga de trabajo crecen, por lo que esto puede producir un engrosamiento de las paredes del ventrículo izquierdo. Esto hace que aligere el crecimiento de la tensión de la pared y disminuya el radio de la cámara, produciendo hipertrofia concéntrica. También se consume mucha energía química a pesar de las presiones estar reguladas cuando un ventrículo está más dilatado de lo que debería. Esto se denomina hipertrofia excéntrica. Dicho gasto se produce porque la tensión del músculo cardíaco durante la sístole es proporcional a la presión multiplicada por el radio del ventrículo. Esto tiene una gran importancia en la insuficiencia cardíaca cuando el ventrículo cardíaco está dilatado. En cuanto a la eficiencia cardíaca, en el transcurso de la sístole del músculo cardíaco, la gran parte de la energía química consumida se transforma en calor y una parte pequeña queda convertida en salida de trabajo. La eficiencia cardíaca es, por tanto, una relación entre la producción de trabajo y la energía química que se ha utilizado para la producción de este. La mayor eficiencia que puede proporcionar el corazón está entre el 20 y el 25%. En las personas que sufren de insuficiencia cardíaca, esta puede reducirse hasta un 5%.